Bueno, antes de empezar a desgranar el primero de nuestros asuntos, esos indultos sospechosos, les presento a nuestros invitados esta noche. Doña Virginia Ródenas, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien. Don Josep María Brunet, buenas noches. ¿Cómo Hola. se dice eso? ¿Qué No tal, hay Xavier? un pan de net, ¿no? Sí, efectivamente. Pues no hay un palmo limpio. La verdad es que por Eso- lo que estamos viendo en la realidad española hay que traducir rápidamente la expresión. Así lo parecería, ¿no? Don Jesús Arroyo, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo está? Muy bien. Doña Isabel Díaz Ayuso, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Vaya sustos tienen ustedes en el PP. Bueno, no en todo el PP y no son tan sustos. No. Jordi Cañas, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Todo bien por Barcelona? Bueno, como por Madrid. Oiga, en Barcelona, lo he podido ver con mis ojos, hay una invasión de unos tíos que les llaman lateros, que venden, pues, cachos, trozos, paquetitos de latas de, supongo que de cerveza, ¿no? Que guardan en las Por la alcantarillas. noche. Tremendo. Sí, todo muy sano. Todo tremendo, ¿eh? Don José Luis Balbás, buenas noches. Buenas noches. Empezamos con los indultos sospechosos. Que se haga esa justicia en mayúsculas para aquellas personas que se mueren de asco en las cárceles y que, sin embargo, no han tenido ningún delito de sangre y sí muy mala suerte durante toda su vida. Resumiendo, don Xavier, se hace un uso abusivo y sobre todo no hay transparencia. Las explicaciones solo se dan cuando hay escándalo. Jordi Cañas. Sí, ese paso yo creo que se da en demasiadas ocasiones, aunque parece que solo el 4% de los indultos que se conceden están en contra del informe del Tribunal Sentenciador o de la propia Fiscalía, ¿no? De cualquier manera, lo que es una figura excepcional se ha convertido en una norma. Entonces, y aparte casa poco. No, pero no para todos. ¿eh? No, evidentemente, casa No poco para con el, todos, casa ¿no? poco Si con el fuera Estado de una norma, Derecho. a lo mejor, pues oiga, pues no sé, si para todos igual, pues vale. Claro. Pero es que no es para todos igual. Evidentemente, ¿por qué? Porque es discrecional. Evidentemente, aquellos que tengan un acceso al poder de forma más próxima o que tengan contactos, pues pueden ser sujetos de esa gracia. Entonces, ese concepto de gracia está poco relacionado con una democracia del siglo XXI, ¿no? Es decir, si nos fijamos, aunque hay una actualización, esto procede del siglo XIX. Yo creo que estamos en el siglo XXI y esta posibilidad que puede tener un gobierno de indultar a una persona, a un condenado, por circunstancias extraordinarias, debería ser absolutamente revisado. Es decir, es necesaria una actualización de la ley para evitar cosas como esta, que socialmente se explican mal. Es decir, se explica muy mal porque probablemente tienen una pésima explicación. Entonces, cuando incorporamos la discrecionalidad, la no obligatoriedad de explicar por qué se concede, la potestad o no de hacer caso a los informes porque no son vinculantes del Tribunal Sentenciador. En definitiva, no tendría que ser una figura que se utilizase. Evidentemente, hay datos que hablan de 501, de 501 indultos el año pasado. Es decir, tendría que ser muy excepcional, no lo es. Por lo tanto, urge una revisión para evitar cosas o situaciones como esta. Es que tampoco sería justo ni sería lógico que porque el hijo de Gallardón está en otro continente trabajando, esta empresa que tiene 600 abogados y que está en 15 países del mundo no pudiera hacer su trabajo con normalidad. Eso tampoco me parece normal. Y uno coge y dice, bueno, pues entonces, ¿aquí qué está pasando? No sé qué intereses hay ocultos, ni me voy a meter en eso, pero los hay, porque es que no tiene sentido a este kamikaze con el resultado de muerte que ahora mismo no esté en la cárcel. Un derecho de defensa y un derecho de acusación que ahora mismo no se sostiene con dos indultos al día, desde que está el gobierno del Partido Popular. Sí, no, dos yo indultos creo que al día. También ha subido el número de peticiones, no es así el dato. Uno lo Dos al día. analiza, es que tiene tufo de aquellas audiencias a los sátrapas, donde el sátrapa al final decía, venga, perdonado. O lo que hace el rey de Marruecos, ¿no? Que también indulta a 400 al año. Es decir, Por su cumpleaños, es de una sí. discrecionalidad que es de antiguo régimen. Es decir, es de esto de alcanfor, o era alcanfor. Pero el problema es que aparte atenta contra la división de poderes. Es decir, la justicia juzga, el legislativo legisla y el ejecutivo ejecuta. Entonces, que el Ejecutivo se ponga a impartir justicia discrecional sin tenerlo que justificar, sin tenerlo que argumentar, desde la más absoluta discrecionalidad, cuando es una medida excepcional para situaciones excepcionales, claro, yo no lo entiendo, volviendo al caso este. Es decir, si este señor realmente está enfermo, sufrió una enfermedad, la epilepsia le puede dar a cualquiera de nosotros en cualquier momento, ¿eh? Uno no está exento de tener un ataque epiléptico en cualquier momento. Pero el tribunal que te juzga, supongo que eso lo pone en valor y no te condena a 10 años. Es decir, si uno realmente ha sufrido lo que sea, eso no te puede, evidentemente te exonera de tu responsabilidad. Entonces, ¿cómo te pueden condenar a condenar a 10 años? Ese tribunal, y a los 10 meses, bueno, menos, porque desde que se inicia el trámite, evidentemente, te haga un informe favorable. Entonces, algo falla. Entonces, el gobierno no puede otorgarse el papel de juez, porque para eso está la justicia. Entonces,
El gobierno lo que tiene que hacer es ejecutar y gobernar, que no hace. Parece que solo indulta. Pues que no indulte y que gobierne. Ahora sí ya no me queda más remedio que entrar en el asunto este de Bárcenas. Es la comidilla, ya lo saben. Este hombre, hace 2 años nos dijeron que había dimitido de todo, que se ha dejado de ser senador y ha dimitido de todo, y hasta del Partido Popular, y se ha quitado de la militancia del Partido Popular. A ver, que lo expliquen. ¿Por qué? Porque la explicación de todo esto tiene que ver con el caso Gürtel. Es que Luis el Cabrón está siendo investigado por el caso Gürtel, que es un caso que tiene que ver con la financiación irregular o no del Partido Popular. Los fondos, el origen de capitales es bastante fácil de identificar. Es decir, la policía judicial sabe cómo se busca eso, la Interpol lo sabe perfectamente y no te digo el Banco Central Europeo o la Reserva Federal. Vaya pidiendo medidas cautelares, incautación del dinero por si acaso, es decir, porque esas cosas te las hace automáticamente la Interpol y la Reserva Federal. Automático, es decir, que y mucho más derivado de políticos, cuidadito, que estos están muy mirados, es decir, eso es un tipo de delito muy importante. En fin, estos silencios, estas tolerancias a cualquier otro lo hubieran tratado de muy diferentes formas, eso es evidente. Los apodos suelen venir por algo, ¿no? Yo creo que hay que definir, bueno, simplificar un poco el tema para entenderlo. Es decir, hay una investigación, caso Gürtel, por no financiación irregular, por financiación irregular a cambio de concesiones administrativas, obra pública, de una trama ahí de políticos, de administraciones, de diferentes comunidades autónomas, una trama de empresarios que se enriquecía y que a cambio daba dinero a partido, presuntamente, probablemente o seguramente, cada uno como quiera. Y de ahí hay una investigación del señor Bárcenas. Y de repente sale hace 2 días una información en un diario acerca de pagos presuntamente en B, a cargos directivos del Partido Popular. Digo para simplificarlo. Hombre, esto ya parece sintomático, ¿no? Es decir, ahí pasa algo. Mientras hay una investigación judicial, de repente sale en un diario una información que mete de lleno la pomada nuevamente al Partido Popular. En un tema como sobres que de 5.000, 10.000 o 15.000 euros a personas. Entonces, nos retrotraemos a esos años. Pues el señor Bárcenas estuvo 20 años de tesorero del Partido Popular. Y sale Rajoy y dice hoy, si me entero de algo, pero tú que estabas en la Luna, porque tú estabas en Génova, en esos años, y no sabías nada. O sea, ¿lo sabes o no? O sea, primero explicaciones. ¿Tú lo sabes o no? Y siento tratar así al presidente del gobierno. Han dicho ambos, tanto él como María Dolores de Cospedal, pues que si hubieran sabido lo hubieran denunciado. Javier, yo lo que espero es que si se demuestra que lo sabía, dimita. O sea, si se demuestra que sabía, no que cobraba él, que había esas prácticas en su partido, que dimita. Porque, a ver, que ya somos mayorcitos, eso de repartir sobres y que no se entere el secretario general del partido, no se entere el secretario de organización, ¿eso a quién se lo explican? Imposible. Eso es que aparte es que es físicamente imposible. Es decir, es imposible que se dé esa práctica, que se ignore. Entre otras cosas porque hay gente que dice que empieza con Aznar. Entonces, ¿Aznar lo sabe? También yo estoy esperando explicaciones de Aznar, que tan parlanchines en otros temas, que en esto sale de explicaciones. Y diga si es cierto o no. Yo no sé si el señor Bestringe tiene credibilidad o no. Pero bueno, él decía que desde el año 88, ¿vale?, se estaban falsificando. Había un departamento de falsificación de facturas, y lo dice en la televisión. Es decir, a ver, ¿de dónde viene el dinero de presuntamente, probablemente o seguramente que repartía este señor y que probablemente, presuntamente o seguramente está en Suiza? Venía de los españoles, de su bolsillo, del sobrecosto de obra pública, del sobrecosto de concesiones, de tíos que medraban como parásitos en torno a lo público, a cambio de dar dinero a políticos y a partidos. Bueno, y en este caso a unos políticos de un partido. En otros casos, a otros políticos de otros partidos. Y el patrón en España es el mismo. Señores que próximos al poder, que tienen teléfonos rojos o que tienen la llave de algunos despachos, consiguen concesiones administrativas o obra pública o servicios públicos a cambio de dar un porcentaje para lucro personal de algunos políticos o familiares y de financiación ilegal, no irregular, ilegal, de un partido político.
Y ese es el escenario que tenemos, donde esto no es más que uno de los avatares de un problema generalizado, que es que los partidos políticos se han financiado ilegalmente en nuestro país a cambio de los recursos de los españoles, no de la financiación que les toca por ley, sino ilegalmente a cambio de, desde el poder, beneficiar a determinados sectores empresariales de los cuales se financiaban y que además ellos se enriquecían. Y yo lo que espero es que se demuestre judicialmente para que políticamente de una vez por todas los grandes partidos que se han beneficiado de este sistema de extracción y delincuencial, mafioso, a cambio de generar lo contrario a lo que es una economía abierta, porque tú cuando licitabas para conseguir una obra pública o para conseguir un servicio público nunca te lo concedían. Porque como en el caso Mercurio, en Sabadell, que también es lo mismo, tú no pagabas la mordida. Y aquí quien no pasaba por caja, quien no pagaba el peaje, a los cobradores del frac de los partidos, a los conseguidores, que tienen un nombre, los conseguidores, los que tenían libre acceso a las sedes de los partidos o a las sedes de gobierno. El hijo de Pujol. Por ejemplo, o señores que yo he visto, y no voy a dar nombres, porque si no algún día al final me meteré en un lío, que entrar en el nombramiento del señor Mas en 2010, después de ser considerado un conseguidor, y entrar entre aplausos. Es decir, ese tipo de personas, los conseguidores, que se saben, tienen nombres y apellidos, los Luigis del caso Pretoria, los Penafetas, los Masiás, todos estos que han vivido de una fórmula que era hispana. Siempre ha sido igual, el esquema es el mismo. ¿Por qué no se ha intentado evitar? Porque no han querido ni el PP, ni el PSOE, ni Convergencia del PNV, que estos que siempre son más listos, ahí nunca canta nadie. Porque todo esto se desmonta, este castillo de naipes se desmonta cuando alguien canta. Le pasó el tema Gürtel, le ha pasado en todas las tramas. Cuando alguien canta porque no le ha recibido lo suyo, es cuando todo se destapa. Pero bueno, ya está bien. ¿Qué es necesario? Yo creo que los ciudadanos están cansados de que les roben, de que alguien diga que han vivido por encima de sus posibilidades, cuando además de su sueldo como diputado o de su sueldo como cargo en un partido, recibía sobres, hombre. ¿Quién ha vivido? ¿Pero 5.000 al mes? ¿10.000? ¿15.000 al mes? ¿De sobresueldo? Honrada y gente corrupta, efectivamente. Aquí hay que diferenciar por encima, ahí lo dejo, tipos distintos de corrupción y de robos. Porque no es lo mismo que gente, aprovechándose de sus cargos en los partidos, se lucre, cosa que es absolutamente condenable y, por supuesto, ojalá caiga quien caiga en todo esto. Y luego hay gente que directamente mete la mano en la caja de la gente, de las pensiones, los seres, o como ha hecho la familia Pujol, y en cantidades que estamos hablando de 200 millones, 1.000 millones de euros, que nada tiene que ver con este caso. Yo sigo con lo mío, con los chorizos. Resulta que nadie ha sido capaz de explicarnos cómo es posible que los hijos de Pujol sean todos multimillonarios. Jordi Cañas, su turno. Yo hago una pregunta. ¿Las informaciones periodísticas sirven siempre o solo cuando afectan a los que no son Pujol? Porque aquí todo el mundo se ha lanzado a una información publicada por El Mundo, a analizar, reflexionar, pedir. ¿En Cataluña? Nadie. El problema ahí era que todo era un ataque contra Cataluña y contra los Pujol, y con la intención malévola de dinamitar el proceso separatista. ¿Alguien ha investigado si eso es cierto o no es cierto? Hombre, de no haber nadie con cuentas en Suiza, a uno regularizar 2 millones de euros. No, señor Josep Pujol, ¿cierto o me lo invento? Cierto, 2 millones de euros las transcripciones de las, como Bárcenas, las transcripciones de las conversaciones policiales a raíz del caso Campeón, que implican al señor Oriol Pujol en una trama para varias cosas, para repartir ITVs y para ayudar a los que se quieren ir, como en Nueva York en la época de los gángsters. Dame protección política. ¿Eso es un invento? Y salen de... No. ¿Eso es un invento? Mire, eso lo hacía Josep Pujol con Lear, una empresa de Cervera. Sí. Eso lo hacía Oriol Pujol con Sony, con Sharp y con Yamaha. Bueno, pero eso explícalo. Y está para que cierren las empresas y despedir a miles de trabajadores. Y salir con bien de ese lío. Pero como uno trabaja en una consultora, que resulta que crea una consultora y que qué casualidad, creada por los Pujol, Europraxis, que pasa a facturar decenas de millones de euros y acaba siendo vendida a Indra, que parece que no tenía mucho negocio en Cataluña, y que qué casualidad, desde que compra Europraxis, empieza a tener muchísimos contactos en Cataluña. Porque es que llamarse Pujol en Cataluña te abre muchas puertas. Ya te digo. Te abre muchísimas, hombre. Es que es una llave maestra. Llamarte Pujol
o Ferrusola. Es como tener las llaves del sereno. Sí, ¿Se acuerdan de es los una llave serenos? maestra, porque puedes entrar en todas las consellerías, puedes entrar en la sede del Palau, puedes entrar en todas las grandes empresas. Es que es genial. Es que es una familia muy afortunada, porque de ser médico, él, padre, de unido, no, pues perdón, de unido no. O sea, De unido viene a significar sí, caramba. caramba, ¿no? Caramba, cómo se prospera a la sombra del poder. Porque lo que sí que es cierto es si hay delito o no, eso lo demostrará la justicia, es que ser de la familia, con F mayúscula, ayuda mucho. Y estar muy cerca del poder ayuda mucho. Y cuando uno dice es que yo soy hijo de, ayuda muchísimo. Y eso no es más que la punta del iceberg de una estructura clientelar construida en los últimos 32 años a la sombra de Convergencia y los suyos, que ha permitido a los hijos de, a los amigos de, a los empresarios afines y a todos aquellos que andan medrando, que después se van al palco del Camp Nou a decir que están oprimidos, que aquí a mí me hace mucha gracia porque ahí hablan del capitalismo castizo del palco del Bernabéu. Pero nadie habla del capitalismo aromas de Montserrat del palco del Camp Nou, porque ahí también lo hay. Y son los mismos que consiguen que una empresa tasada en 9 millones, Europraxis, la venda a Indra, que parece que no la tasó también, por 44 millones. Qué mágico es esto, ¿eh? La multiplicación de los panes y de los peces. Y es rentable comprarla, porque al siguiente año facturaron 70 millones. ¿Sabes la diferencia? Que nadie se ha ido a la sede de Convergencia ninguna noche a decir que no hay pan para tanto chorizo. A lo mejor es porque la sede de Convergencia no está en la calle Córcega, sino está en los juzgados. Pero yo lo que me pregunto es, las cosas que él denunciaba, ¿por qué no se han investigado antes? Vámonos, esa es una pregunta... ¿Quién estaba en el poder? ¿Quién estaba en el poder? Porque lo tapan todo, hombre. Claro, ¿quién estaba en el poder? Esa es una buena pregunta. Y la ha hecho antes Jordi, ya quedaba ahí un poco solo un diluido. apunte. Pero la respuesta está clara. Cuando salió Y la propaganda está clara. Cuando salió la información en campaña, nosotros no hicimos uso de esa información, sino de aquella información que estaba en los juzgados, que es Palau e ITVs. Pero dijimos lo mismo que tú has dicho. Es decir, a mí, ¿sabes lo que me preocupa? Aparte de la corrupción, es la connivencia a la hora de no ser capaces de investigar aquello que algunos estaban denunciando por pactos políticos entre el Gobierno de España y los diferentes gobiernos de la Generalitat. Y yo estoy convencido de eso. Aquí ha habido órdenes de esto no se investiga, a cambio de... 4 años el caso Palau. Ese es uno de los avatares del problema. Uno de los avatares del problema. Porque el segundo, y tú decías delitos, mira, en esto hay delitos, puede haber delitos, en el caso de ITV lo veremos, en el caso de Palau también. Pero otra cosa es lo que no es delito, pero que existe. Y tú no me puedes negar que eso no es que sea Vox Populi, es que es una práctica. Y no solo en Cataluña, y no solo en el conjunto de España, de que hay personas que de una forma muy legal todo, muy legal formalmente, pero que atentan contra un principio básico, que es el de igualdad de mercado, el de igualdad y la capacidad de tener competencia. Cuando tú eres hijo de, y tú sabes que de repente te empiezan a llover los contratos de los departamentos, o eso me lo invento yo. No me lo invento yo. Están las cifras de las empresas y de los contratos que las diferentes consejerías hacían con alguno de los hijos de Pujol. Y tú sabes como yo que hay sociedades interpuestas patrimoniales que tienen edificios que alquila la Generalitat, que se compraron los solares o los edificios para construir edificios de oficinas sabiendo que la Generalitat los iba a alquilar. Y eso lo sabes tú, y eso lo sé yo, y lo sabe mucha gente. Legal, perfectamente legal, pero eso es tráfico de influencias. Eso es difícil de demostrar. Lo que pasa es que no es que sobrevuele, es que es una nube que queda ahí, que está como México, la corrupción es como el smog como la contaminación que sobrevuela México siempre de F y no se va. Pues eso es lo que pasa.